Hola mamá o futura mamá y bienvenida a este nuevo vídeo de Lactoscool donde os voy a hablar de un método que tenéis que conocer sí o sí, ya estáis embarazadas o bien si os estáis dando el caso, un método de alimentación diferente del biberón si es que es necesario que tu bebé necesite tomar un suplemento además del pecho o bien por el motivo que sea, tu bebé todavía no realiza un agarre al pecho o bien os han separado y necesita ese suplemento, idealmente siempre por supuesto de tu leche materna o si necesita un suplemento de leche de fórmula porque lo haya prescrito el pediatra, pues que sepas cuál es el método ideal. Es un método, es un único método que te voy a enseñar porque para mí es uno de los más fáciles y para mí es necesario que todo el mundo debe conocer para si se diese el caso. Así que nada, dentro vídeo. Bueno, ante todo presentarme, si no me conocéis, me llamo Maite Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría y consultora internacional de lactancia materna. Y si de algo tengo experiencia de años trabajados a pie de cama en un hospital, es de cómo ayudar a las madres a iniciar de forma satisfactoria su lactancia materna. Así que si todavía no te has suscrito a mi canal, te animo que hagas clic en este botón y te suscribas y además actives las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que voy a colgar durante todos los lunes, todas las semanas de aquí hasta que me canse sobre lactancia materna. Así que nada, sin enrollarme más, empezamos con lo que es este vídeo que os quiero hablar del método de alimentación diferente de lo que es el biberón, ¿vale? Porque algo tenéis que tener claro y es que no se debe utilizar en el inicio de la lactancia materna y hasta que no esté establecida correctamente la lactancia materna, hasta que no tengamos ese agarre directo al pecho conseguido, no hay que utilizar tetinas, ni chupetes, ni biberones. Y por aquí el motivo, y aquí el motivo un poquito de este vídeo. Es decir, te quiero enseñar un método diferente al biberón, a esa tetina, por si no te hiciese falta dar ese suplemento de leche a tu bebé, sepas cómo realizarlo, de qué manera realizarlo para que no interfiera en un futuro ese agarre que queremos conseguir al pecho, ¿de acuerdo? Entonces, te voy a explicar el motivo, ¿no? De por qué no esto de las tetinas. Pues muy fácil, y es cuestión de un poco de fisiología, de anatomía. Es decir, la forma en el que tu bebé tiene que colocar la lengua y la boca en la tetina y en el biberón difiere bastante de cómo luego tiene que hacer ese movimiento de la lengua y esa colocación de los labios y de lo que es la boca en el pecho. Entonces, si a tu bebé que necesita comer y necesita un método para comer diferente por los motivos que seas, que eso no es el motivo de este vídeo, no puede tomar directamente al pecho y necesita tomar leche, tenemos que hacerlo en un método que luego no vaya a interferir y no le vaya a confundir el agarrar el pecho. Y luego esa transición de tomar esa leche no directa del pecho a directa del pecho sea muchísimo más fácil. Y ese es el motivo de este vídeo, utilizar un método que asemeje un poco la forma en que tiene que comer el bebé, que luego se parezca un poco a la forma que tiene que tomar en el pecho para que no interfiera. Y este método, y ya lo digo, es el método del dedo jeringa. Hay más métodos, pero este es el que sí o sí debéis de conocer porque va a seros de utilidad. Así que os voy a ir diciendo aquí qué es lo que necesitáis. Pues muy sencillo. El dedo, la mano, el dedo meñique a vuestro bebé y luego lo que es una jeringa, bien de 5, bien de 10 o incluso de 20 centímetros. Es una jeringa que se puede conseguir en cualquier farmacia. No es de uso exclusivo sanitario ni de hospital ni de centro de salud. Sí que es verdad que yo cuando las utilizo, porque es necesario y las enseño cuando están en el hospital, porque ya a los primeros días hay veces que hay bebés que necesitan este método de administración, sobre todo en neonatos, donde yo también trabajo, pues sí que es verdad que a la jeringa, digamos, la acoplamos como una pequeña sondita o como una boca. Pero yo últimamente estoy intentando ya enseñar directamente el método sin más que necesidad de utilizar la jeringa, porque es igual de efectivo y además luego si os vais a casa o lo realizáis desde casa, pues la jeringa sí que la podéis comprar en cualquier farmacia, pero sí que es verdad que el acoplo, la sondita, eso sí que es de uso hospitalario exclusivamente, de uso sanitario. Con lo cual, pues eso, lo que vamos a necesitar simplemente es al bebé, un dedo y una jeringa de 10, de 5
de 20, dependiendo de la cantidad que llegase a necesitar tu bebé tomar. Y el método de alimentación es muy fácil. Lo primero, nos tenemos que lavar las manos, hay que tener una buena higiene de manos. Segundo, debemos de colocar al bebé semi incorporado, no hay que tumbarlo ni completamente, dejarlo completamente tumbado, ni tampoco sentarlo. Es decir, tiene que estar lo que es el cuello en una posición más bien neutra, ni tiene que estar echado para adelante, que es cuando lo sentamos mucho, el bebé echa el cuello más para adelante, o cuando lo tumbamos que se queda hiperextendido. El caso es que esté el cuello neutro, perdón, el cuello neutro. Eso se consigue con una posición semi incorporado. Luego lo siguiente que tenemos que hacer es introducir lo que es el dedo con la yema hacia arriba, bien metido en la boca del bebé sin miedo y de tal manera que le podamos tocar y rascar un poquito con la yema del dedo el paladar y así estimular la succión. Una vez que estimulamos esa succión, ya le podemos meter la jeringa de leche por la comisura lateral del labio y cada vez que el bebé succione, empujaremos el émbolo para que le caiga un poquito de leche y así permitir que trague. ¿Que para de succionar? Paramos, porque tendrá sus pausas. ¿Que vuelva a succionar? Pues le volvemos a empujar. Bueno, de todas maneras, en este vídeo de aquí, pues estás viendo cómo se realiza. Veis cómo está incorporado un poquito el bebé, veis cómo se le introduce lo que es la yema del dedo y veis cómo va tomando poco a poco. Bueno, pues este método, como todo, pues requiere su práctica. A veces al principio, y el bebé también necesita un poquito aprender de cómo de repente le viene ahí por el lado la leche, porque al principio es normal que se derrame un poquito, pero poco a poco ya veréis cómo el bebé se hace rápido con este método, tú te haces rápida con este método y es, pues bueno, y toma estupendamente ese suplemento de leche que necesita tu bebé. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Hasta luego.